Esta semana varias embarraditas por ahí, pero vamos a darle el premio a Viviana, quien el lunes pasado, para ilustrar una historia de las denuncias por el vertimiento de carbón en el mar allá en Santa Marta por parte de la Drummond, pidió al archivo una fotografía del puerto de Santa Marta y efectivamente le llegó una fotografía del puerto de Santa Marta, el que está allí en la bahía, que queda a varios kilómetros del de la Drummond, que queda realmente en Ciénaga. Y lo peor es que aquí en este puerto de Santa Marta, pues el cargue de carbón que hacen allí es directo a los barcos, de manera que no se utilizan las barcazas, que fue lo que provocó el desastre de la Drummond. Por ahí también Felipe, un corrector de estilo, decidió en la columna de Gustavo Gallón del jueves, le pareció que no era muy claro el primer párrafo y decidió que debía corregirla. Gallón hablaba de una reunión con el ministro de Justicia y, a propósito, para generar mayor suspenso y digamos hacer atractiva la lectura, pues él había omitido decir que era la reunión con el ministro de Justicia de Túnez. Y bueno, pues Felipe introdujo la aclaración y echó por la borda pues toda la intención de Gustavo. A veces la proactividad no es una buena consejera. Tuvimos varios errores más de palabras, de ortografía, de repeticiones. Inmemorable ahí fue un titular en el .com que decía: Petro cuestionó decreto sobre vivienda de interés social. El mismo lunes también en el .com. Y bueno, esta semana vimos en la redacción con cara de sufrimiento a Laura, una practicante de la sección de negocios, porque buscando alguna historia suya se vino a dar cuenta de un tremendo error que ocurrió en diciembre, que se nos había pasado inadvertida y todavía seguía allí al aire. Resulta que ella hizo una nota en diciembre, en las épocas navideñas, sobre los trucos que usan los maleantes para robar a los compradores, y al pasarla al .com los muchachos le cambiaron el título para hacerlo más directo, como se usa pues en el .com, pero dejaron un cómo protegerse con J en lugar de con G. Laura pues andaba buscando otro artículo, como les digo, se topó con el error y entró y bueno, vio todos los comentarios allí abajo en el foro, donde lo mínimo era que la mandaban de regreso al kinder, cuando en realidad no había sido ella la del error. De manera que esta historia aquí sirva para repararle su nombre. El gran regaño de la semana provino de nuevo por parte de los defensores del alcalde de Bogotá en las redes. Esta vez por una información también en el .com, en la que se daba cuenta de lo sucedido en la audiencia que hubo sobre el caso de las chuzadas del DAS. Allí en esa audiencia básicamente lo que ocurrió fue que la Fiscalía presentó los contenidos de algunas de los seguimientos y de las grabaciones que había hecho ilegalmente, entre otros las que hizo al senador en ese entonces, Gustavo Petro. Dentro de esos informes del DAS se hablaba de una supuesta reunión de Petro en Venezuela, supuestamente para buscar apoyo para la candidatura en ese entonces de Samuel Moreno a la alcaldía. La nota se tituló: Petro habría buscado apoyo en Venezuela para campaña de Samuel Moreno, con un antetítulo que decía chuzadas del DAS. Bueno, ¿quién dijo miedo? En efecto, pues se vino una avalancha de mensajes en los que básicamente nos acusaban de estar validando las chuzadas del DAS para tratar de incriminar a Petro en alguna cosa. Por supuesto que la cosa era preocupante y si en realidad estábamos haciendo eso, de manera que fui a la nota y la leí, y la verdad era una reseña muy plana de lo que había sucedido allí en esa audiencia, de manera que lo único que sí pedí, llamé para que pusieran, era que se atribuyeran el mismo título, pues que era información del DAS en sus seguimientos, aunque el antetítulo ya decía chuzadas del DAS. Pero en realidad pues no estábamos validando esa persecución pues del DAS que aquí hemos criticado lo suficiente, ni mucho menos estábamos tratando de incriminar a Petro. No estábamos haciendo nada distinto que informar sobre la audiencia y el tipo de informaciones que manejaba el DAS en su persecución. El debate, sin embargo, pues es válido, no deja de ser válido.
porque una información haya sido obtenida ilegalmente, entonces no se debe publicar. Esa respuesta, por lo menos acá en El Espectador, y claro, sabiendo que en cada caso pues hay que mirarlo en su contexto pues para poder decidir, pero en realidad es que aquí sí creemos que se puede y se debe publicar aunque haya sido mal obtenido, o pues los Wikileaks entonces no se hubieran podido publicar, ni ninguna información bajo reserva. Claro, nunca el espectador va a pagar por una información obtenida ilegalmente, ni mucho menos, ni por supuesto se va a atrever a conseguir información por medios ilegales. Pero si alguien lo hace y esa información la obtiene por medios legales, un periodista, pues no veo que ese origen lícito obligue a no publicar y desechar esa información. De hecho, pues recuerdo que ese mismo debate ya lo habíamos tenido en ese momento y también por las chuzadas, las grabaciones ilegales pues del DAS, cuando obtuvimos esas grabaciones que hicieron en la Corte Suprema de Justicia y que dejaba mal parados a algunos de los magistrados. A pesar de haber defendido aquí en el periódico a capa y espada a la Corte frente a esa persecución estatal, pues hicimos un informe con el contenido de esas grabaciones y también entonces pues nos acusaron de estar aliados pues de la mano del gobierno anterior para desprestigiar a la Corte. Que va, nosotros somos periodistas y en realidad lo que nos interesa pues es la información como debe ser. De sus preguntas, desde hace días Wilson Torres me pregunta: ¿cuántos periodistas colaboran en la preparación del diario, incluyendo los editores de secciones? ¿Cuántos reporteros gráficos están vinculados al Espectador? ¿Qué criterios son tenidos en cuenta a la hora de vincular periodistas a la redacción del Espectador? La verdad es que no somos muchos, periodistas de planta somos 52 en toda la redacción, desde mí hasta los redactores junior, más unos 12 practicantes que también colaboran en la elaboración del periódico. Eso incluye todas las plataformas, las digitales, la redacción comercial, las revistas de prensa, aunque a eso, claro, habría que sumarle pues los colaboradores esporádicos, que siempre son bastantes. Reporteros gráficos tenemos 7 de planta también, y algunos también que nos colaboran sobre todo en diferentes ciudades. Y sobre vinculaciones, pues digamos que depende de las vacantes que se vayan abriendo, pero principalmente aquí, por lo general, cuando se presentan vacantes, tratamos de escogerlo de los muchachos que vienen haciendo sus prácticas y que, digamos, han tenido ya un proceso de aprendizaje dentro de la redacción, del espíritu del Espectador, del tipo de periodismo que hacemos acá. De manera que muchas veces preferimos escogerlos de ahí, aunque todavía tengan cosas que aprender, a, digamos, traer figurones de otras partes, además porque pues este no es un periódico que tenga muchos recursos, digamos, para robarse gente de otros medios más productivos. Una buena parte de la redacción que existe hoy en el periódico llegó acá como practicante inicialmente. Pero bueno, esto se está como alargando mucho. Hasta la próxima, que la pasen bien.